Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con los disruptores hormonales o disruptores endocrinos. En este podcast voy a intentar transmitiros todo mi conocimiento sobre qué son estas sustancias, dónde están, cuáles son los ejemplos más frecuentes, con qué condiciones y enfermedades se han asociado y cómo podemos minimizar su exposición. Antes de nada, deciros que no quiero que esto se convierta en un pánico, que terminemos metidos dentro de una jaula tomando cubitos de hielo y haciendo la fotosíntesis, ¿vale? ¿Por qué? Porque veréis que estas sustancias están presentes realmente en la mayor parte de utensilios del día a día, incluso en el ambiente y en el polvo. Por tanto, el objetivo de este podcast no es que intentemos, como una caza de brujas, evitarlos al máximo. No, porque es una tarea prácticamente imposible si no queremos hacer la fotosíntesis y alimentarnos a base de cubitos de hielo, ¿vale? Pero sí que creo que el saber más nos permite elegir mejor qué cosas elegimos o no usar en nuestro día a día. Ya sabéis que yo siempre os digo, pero esto aplicable a disruptores, aplicable a ejercicio, a alimentación, a suplementos, algo siempre va a ser mejor que nada. Que tú te quites un objeto o minimices tu exposición a un disruptor endocrino, siempre va a ser mejor que no lo hagas. Por tanto, el objetivo de este podcast va a ser que vosotros sepáis para que tengáis menos miedo, porque el verdadero conocimiento y empoderamiento es el conocimiento puesto en acción, para que temáis menos y elijáis mejor. Oye, Isabel, que yo he escuchado tu podcast y quiero seguir haciendo lo mismo, no pienso cambiar nada. ¡Estupendo! La información está aquí. Puedes escuchar este podcast otra vez que quieras y te sientas preparado. Oye, Isabel, que he escuchado tu podcast y voy a minimizar pim, pam, pam, pum, pam. Estupendo. Oye, Isabel, que he escuchado tu podcast y solo voy a minimizar pim. Pues perfecto también, ¿vale? Entonces, sin más, os empiezo a definir qué es un disruptor hormonal. Son unas sustancias químicas que pueden interferir negativamente en nuestro sistema endocrino y nuestro metabolismo, afectando a cualquier función dominada por esa hormona. Y puesto que ya sabéis que las hormonas son los mensajeros que permiten comunicar una célula con otra, que están muy separados del cuerpo humano, permiten comunicar el cerebro con el páncreas, el cerebro con el intestino, el páncreas con el músculo, etc. Cuando estas sustancias químicas interfieren con el adecuado funcionamiento de los mensajeros de nuestro cuerpo, que son las hormonas, todo el cuerpo humano, metabolismo, funcionamiento del sistema inmunológico, se ve afectado. Entonces, estas sustancias se pueden encontrar en una infinidad de sitios, desde en pesticidas, plásticos, productos de cuidado personal, y pueden imitar a una hormona teniendo efecto prohormonal, bloquear la acción de esa hormona teniendo una acción antihormonal o alterar la señal, es decir, que esa hormona haga efecto, pero en vez de hacer efecto 10, haga efecto en unos sitios un efecto 200 y en otro haga un efecto 1, en vez de hacer un efecto 10. Entonces, como veis, puede producir, en un sitio puede ser un bloqueador hormonal, en otro puede ser un inductor hormonal, en otro puede hacer que la hormona funcione mucho y en otro puede hacer que funcione poco. Imaginaos el cóctel para nuestro cuerpo que supone esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que como no duelen, parece que no existen, pero luego, como veréis más adelante, muchos problemitas, y digo problemitas entre comillas, de fertilidad en mujeres y en hombres, de disminución de la concentración del esperma, que ha disminuido desde los años 70 hasta ahora más de un 52%, en esta marcada
velocidad aumentada de descenso de la testosterona que están experimentando los hombres, porque antes empezaba a disminuir notablemente a partir de los 65 años. Ahora ya sabemos que hay hombres de 40 años, un 12-15% que tienen niveles bajos de testosterona, cuando antes esto no sucedía. ¿Por qué? Porque esto va afectando a los testículos. Y tú crees, uy, necesito inyectarme hormonas porque voy mal, pero está súper bien si tú quieres hacer eso y a ver si un día hablo de esto, pero ¿no será mejor quitar la causa o minimizar la causa que te está haciendo que tus testículos no produzcan suficiente testosterona? Y lo mismo con las hormonas tiroideas, como veréis más adelante. Entonces, esto es uno de los mayores problemas silenciosos del mundo actual. Y si bien está mejorando ahora, porque por fin parece que la Unión Europea y las sociedades internacionales se están dando cuenta y están empezando a regularlo, pero esto lleva ya 30 años. Me están llamando por teléfono. Siempre la gente tiene la habilidad de llamarme por teléfono. Y esta es mi madre. Mamá, no me llames por teléfono cuando estoy grabando el podcast. Dicho esto, te quiero, mami, que sé que me estás escuchando. Ya me ha desubicado mi madre. Mamá, no me vuelvas a llamar, a ver. ¿Qué es lo que pasa? Que estos disruptores hormonales se están empezando a regular ahora, pero llevamos años. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que estos en inglés, y en español se llaman químicos infinitos. ¿Por qué? Porque aunque se dejen de utilizar ciertos, y no todos, en ciertos compuestos, sus subproductos y metabolitos se han tirado a las aguas, se han tirado a las tierras, y eso pasa por los ciclos vitales de los animales, de las bacterias, de las verduras, y aunque tú no lo estés usando ahora de nuevo, no se pierde de la cadena alimentaria. Por tanto, vale, el bisfenol se ha prohibido en España desde 2023 en alimentos. Perfecto, pero todos esos desechos antiguos de años y años se han ido a las aguas, se han ido a las tierras de cultivo, pasan a los animales que tú luego te ingieres, o pasan a la tierra de cultivo que luego cultivan las patatas y las fresas. Entonces, quiero que entendáis un poco esto. Dicho esto, vamos a hablar de los principales disruptores endocrinos. Así voy a contaros un poquito a grandes rasgos cuáles son los 5 principales, los más estudiados, con más efectos perjudiciales para la salud, y posteriormente me centraré en cómo afectan estos disruptores a la fertilidad masculina y femenina, a las hormonas tiroideas, a la obesidad y al síndrome metabólico, y por último os diré un par de alternativas que podemos hacer en nuestro día a día para minimizar la exposición, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los principales disruptores endocrinos? El primero es el bisfenol A, ¿vale? Que se suele conocer como BPA. El BPA es un compuesto químico que se utiliza fundamentalmente en la fabricación de plásticos, ¿vale? Y lo que hace es, sobre todo, endurecer los plásticos. Entonces, lo encontraréis en botellas de agua reutilizables, en contenedores de alimentos, en revestimientos de latas. Ahora matizo un poco esto, en el papel térmico de cuando tú pagas un ticket, ¿vale? En las cajas registradoras, ese papel térmico tiene bisfenol A en cascos, en gafas de motos, en cascos de motos y bicis. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es cierto que el bisfenol A desde enero de 2023 está prohibido en España, en alimentos. Es decir, en España no. En el resto de Europa de momento, aunque parece que a finales de 2024 en Europa también estará prohibido utilizarse en alimentos, pero no así en Latinoamérica, ni en Asia, en Australia, ni en Norteamérica y África, ¿vale? En España desde 2023 y en Europa a partir de finales de 2024 se ha prohibido el uso del bisfenol A en las botellas de agua, en los contenedores de alimento y en los revestimientos de lata, pero no en el papel térmico de los tickets del Mercadona, del Día y de los supermercados, ni en los equipos deportivos. Ahora bien, esto es, no sé si vosotros conocéis el típico juego que yo tenía de pequeñitos, que era el de pegar golpazos a una ardilla, que tú pegabas golpazos a una ardilla con un martillo y
pegabas en una pero salía la otra. Cuando pegabas a una, pegabas a la otra y salía la otra. Pues vale, ¿qué es lo que pasa? Oye, el bisfenol es un disruptor endocrino con efectos perjudiciales, como veríamos más adelante. Vale, vamos a minimizar, vamos a prohibirlo en los envases en España y en Europa. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo sustituyen por otros bisfenoles, que son bisfenol F y L, que ya hay estudios que revelan que tienen efectos al menos parecidos al propio bisfenol A. Entonces estamos yendo de Guatemala casi a Guatepeor. Entonces, que el bisfenol A no se pueda utilizar en alimentos, insisto, sí que se puede seguir utilizando en España y en Europa, en tickets y en cascos deportivos, no implica que no estén libres, porque dicen, vale, yo quito el BPA, pongo BPA free, la gente se cree que no tiene disruptor bisfenol, pero tiene BPA-E y BPA-S, ¿vale? Entonces, es que esto es muy importante porque luego nos intentan chingar y no. Otros disruptores hormonales, los siguientes, los fitalatos o talatos. Los talatos son una familia, porque hay muchos tipos, de compuestos químicos que se utilizan para ablandar los plásticos. Concretamente lo que hacen es dar flexibilidad y durabilidad a los plásticos. ¿Dónde se encuentran? Y esto es, a mí, esto es que me sabe fatal. En los juguetes de los niños, pues patitos de gomas, muñecas, Action Man y todo esto. Y encima esto los niños se lo meten en la boca. Es que tiene bemoles el asunto. Después, en el material médico, en los tubos intravenosos, en las bolsas de sangre, en los dispositivos médicos flexibles, pues el típico tubo que se utiliza para la respiración en la nariz, luego tubos que se utilizan para traqueotomías y todo eso, pero vamos, que en dispositivos médicos, luego en las cortinas de las duchas y en productos de cuidado personal, desde productos de cabello, lociones, perfumes, etc. ¿Vale? Alimentos que contienen talatos están sobre todo en alimentos envasados en plástico. Tanto es así que en Noruega, en un estudio de 2014, que es que yo me quedé alucinada, que piensas, ostras, Noruega, serán ilusa de mí, pienso, en Noruega están muy avanzados. Pues avanzados es que en 2014 todos los productos de la cesta, incluyendo carne, leche, cereales, pan, frutas, queso, galletas, todo tenía mezcla de varios talatos. Todo, todo. Y los talatos se utilizan para lo que es el revestimiento de la típica carne que te compras envasada, la típica fruta que te compras envasada. Ese plástico de por encima llevaba una mezcla de talatos y de bisfenol A. ¿Qué es lo que pasa? En España también desde 2023 se ha prohibido el uso de talatos en los alimentos, pero no en los juguetes de los niños, no en el material médico, no en los productos de cuidado personal y no en las cortinas de ducha. En cambio, en el resto de Europa se siguen pudiendo utilizar los envases de plástico y en América, Latinoamérica, Centroamérica, Canadá, Australia, África, Asia, todo lo demás se pueden utilizar libremente los alimentos, los talatos. Entonces, vale, si tú te compras algo en España que está envuelto de plástico, tienes la seguridad absoluta que no tiene bisfenol A, solo el A, y no tiene fitalatos, pero si lo compras de algún sitio que viene de Europa, bisfenol A todavía puede tener hasta finales de 2024, bisfenol F y E va a tener seguro, y talatos en Europa, como sí que están permitidos, si luego compras algo que viene de Europa, también lo vas a tener, ¿vale? Insisto, que solo están prohibidos en España en los alimentos envasados en plástico, en juguetes de niños, material médico, cortinas de ducha y cuidado personal siguen estando. Y luego, insisto, en todo el mundo se permiten. En España se han sustituido estos talatos por otros compuestos, que yo me sé dos, pero no me voy a darle el moco porque el nombre es dificilísimo. Es DOTP, ATBC y DHT. Unos compuestos que no merece la pena que sepáis, más que se están estudiando porque también es otra vez de meternos de Guatemala a Guatepeor, ¿vale? Otros disruptores hormonales, los PBDE, ¿vale? Que son polibromodinefil éteres. ¿Dónde están este
lo vuelvo a decir y ya no lo voy a volver a repetir más porque me ha salido bien de milagro. Polibromodinefil étere. PBDE. P de Palencia, B de Barcelona, D de Dinamarca, E de España. Estos son retardantes de llama que se usan en una variedad de productos para reducir la inflamabilidad. Es decir, que tú no lo tengas en tu casa, se te caiga una cerilla y se monte ahí la hoguera. ¿Y dónde están? En muebles tapizados, en sofás, en colchones, en alfombras, en cortinas, en televisores, en ordenadores, en tabletas, en los coches, en las espumas de los asientos. O sea, claro, es que cuando se empieza a decir estas cosas, es que veis dónde están, es que están en todos los sitios. Y luego en los alimentos están especialmente los alimentos grasos, pescados grasos, leches enteras, quesos curados, carnes rojas. Por eso muchas veces yo os digo, si queréis consumir lácteos, sí pueden ser que sean semi o desnatados. Excepto si tienes acné, que parece que los desnatados no son buenos y serían mejor los semi. No porque la grasa de la leche no sea buena, que parece que tiene un perfil de ácidos grasos muy bueno, a diferencia de otras grasas como la carne y el pescado, que no sea omega 3. ¿Por qué? Porque es que yo cuando digo las cosas tiene un razonamiento. La gente, lo que pasa es que en la alimentación, como es tan sumamente polémica, yo ya no puedo decir nada de la alimentación porque es que me siento tan atacada que digo, mira, paso de decir nada. Yo eso cuento a la gente más cercana a mí que no me va a estar cuestionando ¿por qué no sé qué estudio dice no sé cuántos? Lo insisto porque estos ¿ves? Se me ha salido mal. Polibromodinefil éteres se almacenan en la cadena alimentaria cuando tú tiras el sofá, tiras el iPad, tiras el ordenador, tiras las cortinas, los colchones, la espuma de los asientos de los coches, etc. Eso no desaparece del mundo. Eso en teoría se recicla, se elimina, pero eso pasa a la cadena alimentaria porque lo tiran a las aguas, lo tiran a las tierras, etc. Entonces, esos PBDEs se acumulan sobre todo en las grasas de los alimentos, especialmente los lácteos, las carnes rojas y los pescados. Y parece que en gran medida en carnes rojas, en pescados tipo, pues en teoría truchas, etc., y en lácteos enteros. Por eso muchas veces dicen, uy, la leche en un estudio dice que protege y en otro que no. Yo creo, y esto es teoría mía, ¿vale? Esto no lo he sacado de ningún estudio, lo que os voy a razonar ahora. Yo creo que muchas discrepancias entre el lácteo es bueno, el lácteo no es bueno, el lácteo sí, el lácteo no, vienen porque la grasa del lácteo, si no está contaminada por estos disruptores, puede ser que sea beneficiosa, pero cuando está contaminada con estos disruptores pasa de ser beneficiosa a perjudicial. Y como lamentablemente no miden los niveles de PBDEs o de otros disruptores, no podemos saber si ese es el factor diferenciador. Por tanto, si queréis, que no son indispensables, consumir lácteos, me da igual que sean leche y yogures, quizá optaría por los desnatados o los semidesnatados, por el tema de que no se acumulen en las grasas tantas sustancias. Esa sería mi único apreciación, ¿vale? Con respecto a esto. Luego, el cuarto grupo de disruptores hormonales tenemos los famosos PFAs, que son sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, ¿vale? Que son una gran familia de sustancias químicas que se utilizan para repeler el agua y la grasa. Entonces aquí ya se os ha encendido la lucecita. ¿Dónde estarán estos PFAS? Si están en sustancias utilizadas para repeler el agua y la grasa. Aquí lo sabéis. Oye, otra vez. Esta es otra persona. Oye, basta ya, no me llaméis todo el mundo. No podéis llamarme todo el mundo como estoy grabando un podcast. Isabel, ¿por qué no lo pones en modo avión? Ya lo sé, pues no lo sé yo tampoco. Ya lo pondré luego en modo avión. Es que ahora me está llamando y si lo pongo en modo avión va a parecer que lo he cortado. Lo que iba a decir. ¿Dónde están estos PFAs?
en utensilios de cocina antiadherentes, en sartenes y ollas con revestimientos antiadherentes y como también son utilizados en sustancias para repeler agua y grasa, donde se encuentran en ropas resistentes a las manchas y al agua, como camisetas, suéteres, etc. Luego, en embalajes de alimentos de comida rápida. ¿Nunca os habéis fijado? A ver, nunca. Igual sí, ¿vale? Pero estos de las cadenas de comida rápida, el envoltorio de la hamburguesa, realmente es un plástico raro. Parece que repele. Es que repele como el agüilla y también la grasa. No te ponen un papel de cocina, te ponen un papel así. Pues ese papel de la comida rápida, especialmente, igual hay otras comidas también que lo venden, yo no lo sé, tiene estas sustancias perfluoroaquiladas y polifluoroaquiladas. Y luego en alimentos, las bolsas que se utilizan para las palomitas, eso, lo de dentro, también tiene PFAs, ¿vale? Entonces los PFAs están, como os he dicho, en utensilios de cocina antiadherentes. Luego os diré las alternativas, ¿vale? En las sustancias antiadherentes, sartenes, ollas, en ropa resistente a las manchas y al agua, en envoltorios de comida rápida y en las bolsas de palomitas. Yo por eso las palomitas prefiero hacerlas yo. Además, las palomitas, hablando de... Yo ya os introduzco un poco de todo. Las palomitas son uno de los alimentos más sanos que existen si te los haces en tu casa porque tienen 7 gramos de fibra por ración. Es una salvajada. Entonces hay varias opciones. Hay gente que los compra en las típicas bolsas de papelcillo, los compran en los bazares y las meten. A mí es que esa parte no me termina de gustar. Yo lo que hago es que tengo un envase de cristal o de Pirex, los meto con un chorritín de aceite, un poquito de sal y luego le pongo pimienta cayena y si las quiero hacer dulce le pongo un poco de canela, pimienta cayena, sal, un poquito de sal Maldon que está riquísima y las pongo en el microondas. Luego hay gente que también las hace en la sartén y luego está esto de silicona que también se puede utilizar para la sartén de esta marca tan conocida que no me sale ahora el nombre. Pero evitad las que están prefabricadas, ¿vale? Por el tema del PFAS en el interior. Y luego, por último, el triclosan. El triclosan es un disruptor endocrino que se utiliza como agente microbiano en jabones antibacterianos. Los típicos jabones antibacterianos tienen triclosan. Muchas pastas de dientes, los productos de limpieza, desinfectantes, aunque ya hay muchas marcas que hacen sin triclosan, y muchos desodorantes y productos para cuidado de la piel. Entonces, en la medida en la que podáis, buscar productos que pongan libres de triclosan. Ahora ya que llevamos ya 20 minutos y hemos hecho resumen. Los disruptores hormonales son unas sustancias químicas que pueden interferir en el adecuado funcionamiento de nuestro sistema endocrino. Pueden activarlo, inhibirlo o aumentar un poquito la acción o disminuir un poquito la acción. Vamos, que hacen un cóctel. Los principales disruptores endocrinos son el bisfenol A, los talatos, el polibromidofenil éter, PBDE, las sustancias perfluoroaquiladas y polifluoroaquiladas, que son los PFAS, y el triclosan, ¿vale? Vamos a ir a detalles concretos. ¿Cómo afectan estas sustancias a la fertilidad masculina y femenina? Empezamos con los hombres. ¿Por qué? Porque tenéis toda la razón y siempre empezamos con las cosas de fertilidad de las mujeres y aquí esto es una cuestión de dos. Entonces, fertilidad masculina. A mí me preocupa mucho esto y tanto que me preocupa que yo en IVB tengo un suplemento específico para optimizar la testosterona y la fertilidad en hombres porque, fijaos esto, en una revisión sistemática y metaanálisis que es como una revisión de muchísimos estudios que se publicó en 2017 evidenció una reducción del recuento espermático desde los años 70 más de un 52%. Pero lo que a mí me impacta más es que desde los años 2000 este descenso se ha duplicado. Es decir, desde los años 70 a los 2000, que es justamente cuando empezaron a aparecer estas sustancias, empezó a decaer el recuento espermático un 1% cada año, pero es que desde los años 2000
se ha casi triplicado. Estamos a un 2,64% anualmente. ¿Y por qué esta disminución del recuento espermático? Pues porque estos disruptores hormonales afectan a las dos células claves de la fertilidad y producción de testosterona masculina, que son las células de Leydig y las de Sertoli. Las células de Leydig son las encargadas de producir testosterona en hombres en los testículos. El 95% de la testosterona de los hombres se produce en los testículos, un pequeño 5% se produce en las glándulas suprarrenales, ¿vale? Pero el 95% en los testículos. Y las células de Sertoli son las que, influenciadas por la testosterona que producen las celulitas que están pegadas, producen los espermatozoides a partir de las células madre, por así decirlo, que son las espermatogonias. Pues bien, estos disruptores hormonales afectan a la producción de testosterona, de ahí a que el descenso, hay un estudio muy llamativo que mucha gente lo publicó en Instagram en su día, ostras, la testosterona en los hombres está disminuyendo súper llamativamente. ¿Por qué puede ser esto? ¿Por qué puede ser esto? Me están volviendo a llamar, o sea, sinceramente, ya me vais a dejar un segundo porque voy a poner ya, sin más, el móvil en modo avión. O sea, os juro que nunca me haya llamado tantas personas. O sea, me siento Isabel Presley en este momento, pero os prometo, bueno, que yo soy, me vais a permitir que yo soy un poco más joven que Isabel Presley. Y ya vuestro móvil en modo avión. Entonces, este aumento de velocidad de descenso de la cantidad de testosterona que producen los hombres y este aumento de la velocidad de descenso de el recuento espermático se debe a que muchas sustancias, muchos disruptores hormonales, sobre todo los talatos, llegan a los testículos y bloquean la producción de testosterona en las células de Leydig. Además, aumentan la actividad de la aromatasa testicular, aumentando la transformación de la testosterona en estrógenos y además afectan a el paso de los espermatozoides recién formados hacia los conductos espermáticos que permite que luego salga del testículo y salgan por la uretra, etc. Tanto es así que se ha asociado los talatos a una malformación, que es una disminución de la distancia anogenital en hombres, y una distancia anogenital más corta se asocia a un pene más pequeño y encima un aumento del riesgo de descenso inadecuado de los testículos. De ahí a que los talatos en hombres estén estrechamente relacionados a disminución de la testosterona. Parte de la disminución de la testosterona tan llamativa de los últimos años se puede deber a esto, y a una disminución de la calidad y contaje espermático. Por otra parte, en la fertilidad femenina, los disruptores hormonales también afectan, no solo afectan los talatos, sino que además los bisfenoles, tanto el bisfenol A como los sustitutos que utilizan, que es el E y el F, se han asociado a alteraciones del ciclo menstrual. Se han asociado a disminución de la hormona antimülleriana, que es la hormona que nos indica cómo de probable es que tras un ciclo de estimulación ovárica nuestros ovarios respondan. Luego además también se ha asociado a un descenso de la implantación, de la maduración del blastocisto, y por si no fuera suficiente, los talatos, los bisfenoles, el triclosan y los pesticidas se han asociado a un incremento del riesgo de condiciones como la endometriosis, los miomas y la pubertad adelantada. ¿Por qué? Porque especialmente el bisfenol, tanto el A, el F como el S,
actúan como proestrogénicos, pero por ejemplo, a diferencia de la soja, que solo se une al receptor estrogénico beta, ejerciendo efectos positivos en el cerebro, en la piel, en las mucosas, en el hígado, los bisfenoles se unen a los alfa. Y los alfa son los que se encargan de proliferar, de crear tejidos. ¿Dónde? Mama, útero, implantes endometriales. Por eso los disruptores hormonales tipo bisfenoles, talatos, triclosan se asocian a un incremento del riesgo de cáncer de mama, de cáncer hormonodependientes, ciertos de ovario y de endometrio, y de un aumento de la incidencia o empeoramiento de condiciones como la endometriosis o los miomas uterinos. De ahí a que, por eso yo con esto creo que al final, es que yo me cuido, es que yo estoy súper bien, pero aún así me pasa esto. Esto es lo típico silencioso que va actuando poco a poco. Con respecto a los problemas tiroideos, los disruptores endocrinos, todos, desde los talatos, el bisfenol, el triclosan, las sustancias perfluorocloradas, etcétera, pueden afectar desde a la propia producción de hormonas tiroideas, porque afectan a la captación de yodo que es necesario para que se produzcan hormonas tiroideas, hasta la actividad de la enzima tiroperoxidasa tiroidea, que es la encargada de producir hormonas tiroideas, y luego lo más importante, yo esto veo que es clave, afectan a que una vez que esa hormona sale a la sangre, que entre al interior de las células y se active. Por eso muchas veces, ostras, es que yo tengo las hormonas tiroideas bien en sangre, pero me encuentro mal. ¿Por qué puede deberse esto? Pues porque tú las tienes bien en sangre, pero esa hormona tiroidea, como está empapuzada de disruptores hormonales, no hace bien su efecto. De hecho, los PFAs, los percloratos, los tiocianatos inhiben la captación de yodo, y luego el bisfenol, los talatos, el triclosan, los PCBs afectan a la activación de las hormonas tiroideas. Y yo quiero dar un pequeño aquí apunte con los tiocianatos, porque cuando, y aquí no me quiero dar yo de lista de nada, ¿vale? Pero la vitamina B12, que se recomienda en personas que no toman carne roja de manera habitual y pescados, cuando está en forma de cianocobalamina, que es la más frecuentemente utilizada, excepto yo, que en IVB no la he utilizado, sí que es cierto que la gente dice, en todos los estudios se ha utilizado la cianocobalamina y es la más barata y ha demostrado ser capaz de sustituir bien la vitamina B12. Sí, perfecto, tenéis toda la razón. Pero ¿por qué yo no la he utilizado, por ejemplo, en mi vitamina B12 de IVB, en mi metil B12? No porque la mía esté activada, no, porque eso no va así, ¿vale? ¿Sabéis por qué he utilizado metil B12, entre otras cosas? Además, porque el grupo metilo nos sirve para regular la expresión genética y para la detoxificación del arsénico, por ejemplo. ¿Sabéis por qué? Porque la cianocobalamina, que es la vitamina B12 que utilizan la mayor parte de complementos vitamínicos que tienen B12, ese grupo ciano, ¿vale?, se tiene que metabolizar en el hígado. Y en el hígado, cuando tú tomas todos los días cianocobalamina, ese ciano se convierte en un tiocianato. Y el tiocianato, que es un metabolito del grupo ciano de la cianocobalamina, es un disruptor endocrino a nivel tiroideo que concretamente inhibe la síntesis de hormonas tiroideas, la disminuye, y la activación de hormonas tiroideas. Por eso, yo parece que soy muy pedante, pero, o sea, cuando yo hago un suplemento, créanme que no me quedo solo en el suplemento en sí, pienso todas las posibles cosas. Entonces, ¿por qué utilizo metil B12 yo y no he utilizado la cianocobalamina? No porque yo quiera dármelas de nada ni hacerlo más caro. No, no es por eso. Es porque yo pienso, esto se lo va a tomar todos los días. Para bien, porque la vitamina B12 es clave. No voy a darle yo, por una cosa buena, le meto cianocobalamina y la ciano le hace de disruptor endocrino, porque entonces estamos haciendo el pan con unas tortas.
¿vale? De ahí a que a mí la cianocobalamina no me guste nada. Yo, no porque no sea buena B12, sino por el tema del metabolismo del grupo ciano, ¿vale? Y luego, por último, los disruptores endocrinos, especialmente los talatos y los bisfenoles, han demostrado que activan al factor de transcripción PPAR gamma, que está implicado en la resistencia a la insulina y promueven la adipogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú, que estamos envueltos ya no solo en los alimentos, sino en productos deportivos, productos de limpieza, juguetes de niños, sustancias de limpieza, tú estás intentando hacer alimentación y dieta y dices, ostras, ¿por qué me cuesta perder grasa? Pues oye, toda piedra hace pared. Puede ser que estés tan envuelto en disruptores endocrinos que tú tengas una constante activación de este factor de transcripción PPAR gamma que te está impidiendo perder la grasa que tú quieres porque te está promoviendo la creación de grasa. Entonces, dicho un poco todo esto, ¿cuáles son los sustitutos y las recomendaciones para minimizar nuestra exposición a disruptores endocrinos y, por tanto, minimizar nuestro riesgo de, por ejemplo, tener alteraciones hormonales a nivel tiroideos, de tener una predisposición a la obesidad, al síndrome metabólico, a la resistencia a la insulina, o minimizar el descenso de testosterona en hombres, el descenso del contagio espermático o en mujeres las alteraciones menstruales, las alteraciones de la fertilidad, los miomas, la endometriosis, etc. Primero, intentar evitar al máximo cualquier envase de comida que contenga plásticos. Mucho más si encima el plástico vas a calentarlo. Me da igual que sea nevera, no nevera, microondas, me da igual. Todo envase de plástico que entre en contacto con los alimentos va a transferir disruptores hormonales desde bisfenoles F y S, talatos, PCBs, etc. a los alimentos. Tanto más, cuanto más caliente esté el alimento y más grasa tenga el alimento. Un alimento con grasa capta mucho más y almacena mucho más los disruptores hormonales. Por tanto, intentad sustituir los envases de plástico por envases de vidrio, de pirex, de cerámica, de silicona, me da igual. Pero evitad al máximo, por favor, los tuppers y recipientes de plástico. Y sobre todo, evitad calentar los alimentos con los envases de plástico. Isabel, yo congelo las cosas con bolsas de plástico. Intenta evitarlo, pero sí que es cierto que cuando se congelan la transferencia de disruptores hormonales, de sustancias con poder disruptor, es menor porque las bajas temperaturas inhiben la transferencia, pero aún así intenta evitarlo, ¿vale? Con respecto a el contenido de disruptores hormonales, de pesticidas en los alimentos, siempre que podáis, lavad frutas y verduras, bien con agua y frotarlas bien, o agua con una solución de vinagre, vinagre de vino, vinagre de manzana, o agua con sal. 1 litro de agua, ponéis 10 gramos de sal normal de mesa o 2 cucharadas de vinagre, de vino o de lo que sea. Las dejáis 10-15 minutos. Luego las frotáis bien, las aclaráis y las secáis. Eso para las que dejéis la piel. Y luego hay ciertas frutas y verduras que por su alto contenido en disruptores es mejor que las peléis. Como por ejemplo los pepinos, las patatas, luego las fresas, los melocotones. Yo sé que la fresa es un poco rollo, pero también son de los alimentos que más tienen. De hecho, es que lo tengo aquí apuntado, los alimentos que más tienen son fresas, melocotones y albaricoques. De España, de hecho, de toda Europa y de Latinoamérica. Entonces, de estos, si podéis pelarlos, mejor. Luego, no nos volvamos locos. Si limpiáis bien la fruta, se pueden reducir entre el 29 y el 95% de pesticidas, ¿vale? Isabel, yo quiero comprar orgánico. También puedes comprar orgánico, pero yo me pongo en general. Lo mejor para
eliminar los pesticidas y disruptores hormonales de frutas y verduras es lavarlas con agua ya perfecto para matrícula de honor, agua con sal 10-15 minutos o agua con vinagre. De vino, de manzana, me da exactamente igual, ¿vale? Después, el tema del agua. Como el agua de los envases tiene bisfenoles F, S y otros talatos, lo mejor es que no toméis agua envasada y compréis agua o el agua que sea en envases de vidrio, o si queréis, funcionan muy bien los filtros. Hay varios tipos de filtros del agua. Está el filtro que usan carbón y unas mallas, ¿vale? Que hay una jarra en España que se llama Brita, a mí no me patrocina, pero funciona muy bien, ¿vale? Luego también están los filtros de ósmosis inversa y luego también están los filtros de carbón y radiación ultravioleta. Parece una chorrada, pero eso lo venden en Amazon, es una especie como de enganche que se mete en el grifo y te filtra con carbón activado y la radiación ultravioleta y sirven bastante bien. Entonces, la jarra Brita tiene intercambio iónico y carbón activado, es una muy buena opción. Luego también están los filtros de osmosis inversa y los filtros de carbón activado y luz ultravioleta, que son los que os he dicho que están en Amazon. Luego, por último, intentad evitar de los juguetes que os he dicho, que buscad que sean unos de siliconas o de madera en vez de plásticos, porque ya sabéis que tienen muchísimos disruptores y los bebés se los llevan a la boca. Y luego, intentad evitar al máximo el uso de suavizantes y productos perfumados, porque en los perfumes están el triclosan, los polifluoruros alquilados, etc. Intentad productos de limpieza que pongan naturales, sin aromas, etc. Hay una ranita muy esto, pero vamos, una marca de ranita que se llama Froggy no sé qué, que funciona muy bien y van muy bien. Y nada, así que en resumen, no podemos evitarlos al máximo, pero sí podemos minimizar su exposición. Está el bisfenol A, el talato, el PBDE, los PFAS y el triclosan. Pueden afectar a la fertilidad masculina, femenina, a problemas tiroideos y al síndrome metabólico, obesidad, resistencia a la insulina, etc. Podemos minimizar su exposición con optar por envases de vidrio, de acero inoxidable, de cerámico, evitar calentar los plásticos, intentar evitar el tema de coger los tickets de las compras, lavar bien las frutas y verduras, de ciertas frutas quitar la piel y en la medida en la que podáis utilizar jarras donde se filtre el agua. Y que espero que os haya gustado, que para más información por fin seguidme en mi Instagram @isabelvina y cualquier dudita me decís en mi Instagram y os intento ayudar. Un besito muy fuerte y por fin valorad este episodio, compartirlo. Cuanta más gente llegue, mejor. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!